Bienvenido al episodio número 10 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tenemos el enorme placer de contar con Aritz Adrián, nutricionista y especialista en powerlifting que nos va a aportar una serie de claves prácticas sobre alimentación y suplementación en nuestro deporte. Me siento muy agradecido de poder contar contigo hoy, Aritz. Lo primero, el placer es mío porque, como bien sabes, no, pero bueno, cuando yo empecé a entrenar, la primera persona en la cual me fijé que hacía power eras tú y el hecho de haberte conocido en persona 2016 creo que fue, ya fue un momento bastante top en mi vida. Entonces, claro, que yo esté aquí hablando contigo, para mí es un avance, o sea, es un avance, es como un premio, un logro, ¿no? Por decirlo de alguna forma y me siento, de verdad, te lo digo de verdad, no es peloteo ni nada, me siento muy afortunado de poder estar hablando aquí contigo. El sentimiento es mutuo, Aritz. Para que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito mejor, ¿quién es Aritz? ¿Qué relación tiene con el powerlifting y con la fuerza? Cuéntanos un poco más. Pues yo empecé a entrenar en el gimnasio a eso de los 16 años aproximadamente. Bueno, la gente de alrededor me decía que tenía bastante fuerza y tal. Entonces yo, claro, yo quería medir esto de alguna forma objetiva, pero por aquel entonces yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, pues me puse a buscar en YouTube, apareciste tú, etcétera, etcétera. Entonces, pues al siguiente año ya decidí competir. 2016, creo que era por ahí más o menos, o 2017, no me acuerdo. Y a partir de ahí, pues competí durante bastantes años consecutivos en la categoría de menos 74, hasta llegar a competir en el Europeo 2019 ya en menos de 83, y desde entonces no he vuelto a competir más. Ahora simplemente me dedico a llevar la nutrición bueno, sobre todo chicas de Power, porque bueno, considero que se me da bastante bien, he estudiado bastante sobre este tema en concreto, el tema de las categorías de peso, etcétera, y me gusta, pero lo que es a nivel atleta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues estoy totalmente desvinculado. O sea, entreno simplemente por salud, una hora y cuarto todos los días, pero no hago básicos, no hago absolutamente nada relacionado con el Power. Así que nada, mi vínculo ahora mismo, o mi nexo con el Power es llevar a atletas, meterlos en categoría y hacer que rindan, nada más. De tu época, Aritz, como powerlifter de competición y cuando le has estado dando más caña a los entrenamientos, ¿cuáles han sido tus mejores levantamientos en entrenamiento o en competición y cuáles son los que recuerdas con más cariño? Pues entrenando tenía lo máximo que he llegado a tirar han sido 262 en squat, 155 de banca y 300 de muerto. El peso, bueno, el levantamiento que más ilusión me hizo fueron los 300 de peso muerto, ¿no? Porque era la típica marca que quería alcanzar todo el mundo y tal. Y la verdad es que ese momento fue bastante top. Luego en competición, como al final yo no me sentía muy seguro de mí mismo durante las competiciones, me ponía muy nervioso, no sabía gestionar esto muy bien, pues entonces mis marcas eran bastante menores con respecto al entrenamiento. Entonces, lo mejor que he llegado a tirar, muy, muy por debajo de lo que he llegado a tirar entrenando. 240 en squat, 140 en banca, creo, y 260 en peso muerto, que eso fue en el europeo, en el cual competiste tú también, me acuerdo, en 83. Y de estos levantamientos, Aritz, ¿hay alguno que recuerdes con cariño? Me decías lo del peso muerto, ¿no? Por ejemplo, esa cifra que teníamos todos ahí de los 300 que estábamos obsesionados, ¿no? Totalmente, Con ese número. Quizás era la que más totalmente. tenías ahí en mente, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Porque además ni siquiera tocaba. O sea, yo recuerdo que por aquel entonces me estaba llevando el entrenamiento montadito de lomo, me Sí. puso un bloque, no sé si era 3 4 repes o algo así, y yo hice lo que me dio la gana. Empecé a tirar single semana a semana, subiendo el peso todas las semanas, porque yo me acuerdo que tenía el time to peak en la quinta semana y digo, "Buah, es que le den, me siento bien". Pues hice en la tercera exposición 272, que me acuerdo perfectamente. La siguiente exposición 290. Ese día intenté 300, los fallé y la siguiente semana dije, esta ya sí que no los vuelvo a fallar. Y pues ya los tiré y tal. Y desde entonces ha sido, pum, hacia abajo. No he vuelto a hacer absolutamente nada, pero los 300 sí, sin duda. Yo me acuerdo, Aritz, de esos míticos vídeos entrenando en el gimnasio donde grababas, que tenías un rack de estos como de endebles, ¿no? O daba la Los sensación que palos. los palos, ¿no? Era como, Total. este tío es una bestia. O sea, sacar la Buah, barra de eso. esa época fue la mejor, ¿eh? La mejor entrenando fue la mejor, porque ahí estaba compitiendo en 74, ahí siempre he tenido opciones de podio y tal, y luego pues bueno, han pasado diferentes cosas que, bueno, que ya comentaremos si quieres después, pero esa época fue la mejor, cuando más focus he estado, cuando más fuerte he estado, sobre todo de forma relativa, ¿no? Pero sí, sí, eran dos palos literalmente y una barra que flexaba la hostia, y a partir de 220 en squat ya era un suicidio literalmente. Qué locura. Y Aritz, ya entrando un poquito más en materia, desde que empezaste a entrenar y a trabajar como nutricionista, ¿de qué forma dirías, en líneas generales, que ha evolucionado tu forma de ver la alimentación en powerlifting? Pues yo te diría que, o sea, algo que me caracteriza es que
o sea, no es que no tenga en cuenta la opinión de los demás, pero simplemente yo me he ceñido siempre a lo que yo pensaba, a lo que yo creía que era lo mejor para el atleta en cuestión. Obviamente esto en función de la literatura que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre he seguido mi camino, es decir, no me he desviado nunca y lo que es el pensamiento mío como tal, como te digo, es siempre el mismo. O sea, realmente no ha cambiado nunca nada y de momento va muy bien y no tengo pensado cambiar. Obviamente escucho a la gente, interpreto lo que me quiere decir y ya veo yo o ya decido yo, en función de lo que me dicen y en función de con la información con la cual puedo contrastar esto, ya veo yo si lo implemento o no lo implemento, pero eso, yo tengo mi criterio propio y de ahí no me salgo. Y en base, Aritz, a ese criterio propio, ¿tú crees que con redes sociales y en general este mundillo hay muchas magufadas sobre alimentación y suplementación? Demasiadas, demasiadas y sobre todo en los deportes que no son complicados a nivel nutricional. Esto lo comenté con Workout Lab, con Edu Martos, un tuit que me acuerdo que puso Francis Holloway, que puso: mientras más sencilla sea la práctica, más tonterías se dicen al respecto. Sobre todo a nivel nutricional, ¿vale? Porque yo en el entrenamiento yo ahí no me meto. Pero sobre todo en el power, yo veo gente que hace cosas que no tienen ningún sentido, sobre todo durante el entrenamiento, con ingestas de cafeína, sobre todo con la ingesta total energética de los planes, etcétera. Entonces, es lo que te digo, se dicen demasiadas tonterías que no tienen ningún sentido, pero como a mí realmente me da igual, yo no me meto con nadie en redes sociales, yo, como te digo, tengo mi criterio propio, de ahí no me salgo, yo sigo mi camino y ya está. Pero sí, sí, tengo que responder a esa pregunta, se dicen demasiadas tonterías, pero ya no solo en power, sino en todo tipo de deportes de resistencia, etcétera, etcétera. O sea, ¿Ves cierta tendencia a que disminuyan esos mitos o esas magufadas? ¿O por el contrario, crees que igual con las redes sociales a veces se está dando a conocer ciertos mitos que la gente se cree y que se perpetúan? yo creo que a día de hoy estas magufadas, como dices tú, están disminuyendo. Y esto sobre todo lo he notado en el tema de los protocolos para entrar en categoría de peso y demás, que antes de forma sistemática se hacían siempre pues, cortes de agua muy extremos, hay unos muy largos, etcétera. Entonces, sí, básicamente por esto Gonzalo Argo y yo, decidimos sacar lo que es NutriElevate para arrojar un poquito de luz, ¿no? En este mundillo, ¿no? De que las cosas no son tan complicadas, de que no hay que ser tan agresivo, etcétera, etcétera. O sea, lo que me corresponde a mí es esto y el resto pues no sé decirte, pero sobre todo categorías de peso. Yo he visto demasiadas locuras que no tienen ningún sentido, pero bueno, nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Cada vez la gente es más consciente de que no tiene por qué hacer lo que se decía que había que hacer y obviamente tenemos que tener en cuenta la salud del atleta de cara a entrar en categoría. El proyecto que tú y Gonzalo tenéis con NutriElevate me parece de una importancia tremenda porque estáis aportando un conocimiento científico de un valor incalculable a nuestro deporte. En este sentido, sobre lo que hemos hablado de tu evolución como powerlifter, como nutricionista y sobre esos mitos o magufadas, imagina que ahora mismo tuvieras una máquina del tiempo, un DeLorean, como en Regreso al Futuro, Regreso al Pasado, y pudieras ir al pasado a conocer a Laritz que empezó a entrenar. ¿Qué consejos específicos sobre alimentación y suplementación le dirías? No al Aritz que ya era nutricionista, sino al que empezó a entrenar con pesas y a hacer sentadilla, press banca y peso muerto. Yo desde un principio he tenido siempre alguien que me llevase la nutrición como tal, que en este caso fue Gonzalo. Entonces, lo único que le diría a ese Aritz es que hiciese más caso a lo que a lo que me decía por aquel entonces mi nutricionista, ya no solo a nivel de nutri, sino a nivel de entrenamiento también, que no se me fuese la olla durante los entrenamientos cuando me sentía un día mejor y hacía lo que me daba la gana. Luego también escucharle cuando me decía: tienes que subir de categoría, tienes que subir de categoría, tienes que subir de categoría. Yo no sé cuántas veces me propuso subir de categoría, pero yo no quería. Y ese ha sido el mayor error que he podido cometer como atleta, porque me he visto muy, muy limitado a la hora de progresar y a la hora de competir sobre todo. Pero eso, hacer mucho más caso a lo que te diga la persona a la cual tú contratas. Es que encima es que parece de coña, porque yo le contrato a esa persona para que me guíe, no para no hacerle caso a lo que me está diciendo, ¿sabes? Si bien es cierto que igual que cuando hablamos de programación del entrenamiento es necesario individualizar, ¿crees que en líneas generales existe una tendencia en powerlifting a querer mantener sí o sí una categoría cuando ya el cuerpo te está pidiendo, como tú bien dices, subir? Sí, aquí esto es bastante complicado, sobre todo en lo que a mí me respecta, que son las chicas, esto es bastante complicado, ¿no? Es muy difícil hacer entender a una chica, o sea, a lo mejor hacer entender a una chica que tiene que subir de categoría, sí que lo entiende, pero no lo procesa. Es decir, es bastante mermante para esa persona el hecho de tener que subir de categoría, porque ya no se va a ver tan bien como se ve en la categoría inferior. Entonces, claro, esto es un factor muy importante. Obviamente hay chicas que entran en razón, chicas que no entran en razón, chicas que ceden, chicas que no ceden. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y luego también hay que tener en cuenta que
las adaptaciones que se van generando en relación con el entrenamiento son bastante más a largo plazo a medida que somos más avanzados. Es decir, no por subir de categoría el primer año ya vas a tener un aumento exponencial de tus marcas. Esto es muy a largo plazo, que esto creo que, esto creo que es algo que nos ha pasado a los dos. Entonces, claro, tú supones que una persona a ti te hace caso, sube de categoría y ve que realmente en vez de mover 240 60 ya está moviendo 250 o 255, por decirte algo. Lo que es ya el valor relativo de lo que esa persona está moviendo quizás sea menor de lo que venía moviendo, por lo tanto, es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. En base, Aris, a tu experiencia y dentro de tu especialidad en el trabajo con mujeres de powerlifting, ¿crees que es compatible realizar powerlifting y tener un muy bajo porcentaje de grasa corporal? Aquí el problema no es el porcentaje graso, aquí el problema es la disponibilidad energética. Es decir, tú puedes tener una chica con un porcentaje de graso bajo, con una disponibilidad energética adecuada, la cual le permita tener energía disponible para procesos fisiológicos como es la menstruación, metabolismo óseo, inmunidad, metabolismo del hierro. Entonces, si nosotros esto lo cubrimos, no hay ningún tipo de problema. El problema está en cuando tú tienes una disponibilidad energética muy baja y esta se acompaña con un porcentaje graso bajo. Ese sí es un problema por el típico REDS, ¿no? Pero si no, el porcentaje graso como tal, no. O sea, lo más importante es la disponibilidad energética. Entonces, si tú te encuentras en un escenario en el cual tienes una chica con un porcentaje graso bajo, con una disponibilidad energética baja, entonces ahí ya tienes que sentarte y hablar con ella y decirle cuáles pueden llegar a ser los problemas de estar en una disponibilidad energética baja crónica y que yo le recomiendo que suba de categoría o que por lo menos aumente la ingesta energética y luego ya se verá. Y Aritz, como nutricionista y powerlifter, ¿tú consideras importante la suplementación en nuestro deporte? Y si es así, ¿qué suplementos crees que son los más importantes para rendir en powerlifting? Pues teniendo en cuenta los hábitos alimenticios que tenemos a día de hoy, los powerlifters, no todos, dejan bastante que desear. Por lo tanto, creo que yo le daría mucha más importancia primero a generar estos hábitos, una correcta cantidad de hidrato de carbono, de proteína, de grasas, etcétera. Y si esto ya lo tienes cubierto, entonces usar suplementación lo veo perfecto. A nivel de suplementación, lo único que pautaría yo en un power, obviamente, es creatina por el uso de sistemas energéticos, bueno, por la prevalencia del sistema energético que corresponde al power, ¿no? El sistema de fosfágenos. La cafeína, obviamente, y si tiene un periodo de estrés bastante elevado, pues ashwagandha y realmente poco más. El resto no lo veo nada útil en power. Al final, en relación a lo que hablábamos de los mitos y las magufadas, cuando entrevisté a José Moya, que fue mi entrenador de powerlifting, me comentó que él cuando empezó a entrenar en los años 90 en las míticas revistas de Muscle Mag y todas estas revistas, siempre al final te venía la retahíla de suplementos de con este suplemento mejorarás tu fuerza no sé cuánto o crearás tanto músculo. ¿Tú esto lo sigues viendo por redes sociales? Sí, sí, lo sigo viendo mucho. Y ya no solo en redes sociales, lo sigo viendo en mi propio gimnasio. Yo sigo viendo a la típica persona con un bote de, pues yo qué sé, de 750 mililitros, con sus 10 gramos de BCAAs, con sus 10 gramos de glutamina y con sal rosa del Himalaya. Y estamos en 2023. Entonces, claro, pero también es cierto que aquí yo creo que hemos pecado todos en este aspecto. Todos hemos caído por ahí, ya seas nutricionista o no, todos hemos consumido eso en algún momento. Siendo nutricionista yo he pautado eso, pero por desconocimiento puro y duro. Esto es como lo que he comentado al principio de programar una descarga de agua de forma sistemática que hacía todo el mundo, y es como lo hace todo el mundo, pues yo también lo hago. Entonces, hay un momento en tu vida o en tu carrera profesional que dices, ostras, esto no puede ser, esto tengo que cambiarlo porque, o esto tengo que cuestionarlo, mejor dicho, ¿no? Y buscar, pues, información, ¿no? Relacionada con esto para contrastar si lo que la gente dice es cierto o si yo tengo que seguir implementando esto o si yo tengo que pautar esto, ¿no? Me explico, ¿no? Totalmente. A mí me pasó, Aris, por tener una pequeña anécdota, cuando empecé a entrenar con pesas en 2007, que leí, no sé si fue en un foro o en una revista de estas que te comentaba, que la yema de los huevos era mala y entonces lo que hacía era comprar al fallo los míticos botes estos de claras de Mercadona, ¿sabes? ¡Buah! Qué malo estaba eso, las tortillas, no sabían nada. Pero claro, pues eso, lo que tú dices, no estamos exentos de habernos equivocado en ese sentido. Aquí hemos pecado todos y así se aprende. Totalmente. Quería preguntarte también en relación a ese porcentaje de grasa y a esas categorías,
¿qué consejo le darías en líneas generales a un powerlifter que quiere bajar de categoría de masa corporal? Vale, si te parece, hacemos un timeline, ¿no? De cuando un atleta entra en su primer bloque, por decirlo de alguna forma, y se va aproximando a la competición, si te parece bien. Sí, perfecto, sí. Entonces, lo que yo pauto a absolutamente todo el mundo, obviamente cada uno con sus requerimientos, con sus macros, etcétera, que tenga un flujo energético alto en todo momento, ¿vale? Entendiendo el flujo energético como un turnover de energía constante. Porque tú, por ejemplo, puedes tener una alta ingesta energética, pero una baja cantidad de actividad física, por lo tanto, el flujo energético ya no es alto y viceversa, ¿vale? Entonces, estas dos tienen que estar altas. ¿Por qué? Lo primero, por si una persona está en déficit energético, la cantidad que va a haber en el plato va a ser mucho mayor. Por lo tanto, esto va a generar bastante más adherencia, se puede prolongar mucho en el tiempo. Y sobre todo, y lo más importante, aparte de una mejora de la oxidación de grasa, bla, 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 lo más importante es porque tú tienes que preparar el terreno para cuando llegue la semana previa a la competición, ¿vale? No es lo mismo cortarle a una persona que está caminando 12.000 pasos al día y está ingiriendo, por decirte algún chico, 3.500 calorías, que a una persona que viene caminando 5.000 pasos y está comiendo 2.000 o 1.800 calorías. Lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Entonces, claro, el margen que tienes de esa persona que está consumiendo 3.500 calorías para cortarle y la respuesta que va a tener a esa pérdida aguda de peso va a ser muchísimo mayor que la otra. Es decir, a la otra persona, ¿de dónde le vas a cortar? No tienes de dónde cortarle. Tienes que utilizar otros protocolos que seguramente no quieras utilizar porque no has hecho el trabajo que tenías que hacer previamente. Entonces, esto es lo más importante. Luego, lo que digo, un flujo energético alto y a nivel de macronutrientes, por decirte números, la cantidad de proteína dependerá del estatus energético del plan. ¿Vale? Es decir, mientras tú más energía tengas en tu plan, más energía disponible tengas, menor es la cantidad de proteína que tienes que consumir, porque la síntesis proteica muscular es un proceso totalmente dependiente de la energía. No me acuerdo cuántos ATP son por cada enlace peptídico, ahora mismo no me acuerdo, pero era bastante. Entonces, un rango de 1,2, 1,8 máximo, no más. La cantidad de hidrato de carbono, 4, 5, 6 gramos de hidrato de carbono como muy mucho, y la cantidad de grasa no la reduciría de un 20% aproximadamente, entre un 20 y un 35, un 20 como poco, ¿vale? Como límite inferior. Y realmente poco más. Sobre todo, y lo más importante, que es algo que estamos viendo a día de hoy, es que el estímulo del entrenamiento es muchísimo más determinante que el plan nutricional que te vaya a pautar un entrenador. Porque realmente de nada te vale cebarte a comida, 4.000, 5.000, 6.000 calorías como estamos viendo, y luego haces 3 series de jalones que no te generan nada de estímulo, no te generan nada de adaptaciones y claro, no te pones grande, lo único que haces es generar tejido adiposo, no ganas masa muscular. Entonces, esto es muy importante, darle muchísima importancia a lo que son los ejercicios analíticos y luego, como estrategias para entrar dentro de una categoría de peso, yo casi siempre utilizo una dieta baja en residuos. ¿Vale? Normalmente las recomendaciones van de hacerlo de 24 a 72 horas aproximadamente, reducir la ingesta de fibra por debajo de 10 gramos, pero esto no siempre son no siempre son por debajo de 10 gramos de fibra. Tú supongo que tienes una persona que está consumiendo 40 gramos de fibra de forma lineal durante toda la preparación, entonces simplemente reduciéndole a 15 a 20 ya va a haber una disminución del peso corporal. Esto normalmente, en función de cuánto peso tenga que perder, lo acompaño con una reducción del estatus energético del plan, ¿vale? Porque obviamente esto también va a hacer que baje de peso. Luego, otra estrategia que suelo utilizar también es reducción de los hidratos de carbono, ¿vale? Con fin de apretarte un pelín, que eso arrastre un poquito de agua, te lleves un poquito de agua y de peso, obviamente, porque tenemos que tener en cuenta que únicamente tenemos 2 horas desde que nos pesamos hasta que empieza la competición. Por lo tanto, estos son los protocolos menos agresivos que más fácil se restablecen después del pesaje y esto es lo que utilizaré yo siempre. Luego siempre hay casos y casos. Hay casos en los cuales tú tienes un atleta que o bien no te ha hecho caso o bien pasa lo que sea y está muy pasado de peso. Por lo tanto, tienes que utilizar diferentes protocolos que sean mucho más agresivos, como una descarga de agua, ¿no? Una carga y una descarga de agua. Por darte números, 100 mililitros por kilo de agua durante 3 días. El día previo a la competición, 13 horas antes se corta, en ese día se consumen 15 mililitros por kilo y ya está, ¿vale? Eso lo acompañas con una reducción de la ingesta energética, con una reducción de la fibra, etcétera, y ya pues no habría ningún tipo de problema. Ya te digo, todo depende de la cantidad de peso que tengas que quitarte, pero en líneas generales sería eso. Y si, por ejemplo, tú tienes un atleta que está prácticamente en el peso, está comiendo bien, un estatus energético adecuado del plan, etcétera, pues no tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que seguir el día de la competición exactamente igual que lo que viene haciendo días atrás, porque no va a obtener ningún beneficio extra. Por cebarle a hidrato de carbono, lo único que vamos a conseguir igual es perjudicarle, porque no sabemos cómo le va a sentar. No lo hemos probado, no sabemos cómo va a sentar. En el caso, Aritz, de que estemos en una situación contraria,
que justo lo que veníamos hablando antes, queremos subir de categoría de masa corporal, ¿qué recomendaciones generales nos darías para no acumular un exceso de grasa durante esta subida? Vale, pues yo creo que hay que tener en cuenta el estado de entrenamiento de la persona, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres un novato, puedes permitirte subir más peso corporal por semana. Si tú eres una persona avanzada, a medida que seas más avanzado, tienes que subir menos peso corporal por semana. Entonces, bueno, obviamente porque generar lo que es tejido magro es realmente difícil. Es complicado, no imposible, pero sí es difícil. Y esto básicamente se traduce por cambios en la síntesis proteica muscular, ¿vale? Un surplus energético de aproximadamente un 10%, que es bastante poco. Esto estoy enfocado ya un poquito más a personas avanzadas, ¿vale? Un 10% de un surplus energético, la cantidad de proteína, como he comentado antes, en función del estatus energético del plan. Yo doy por hecho que tú estás en un superávit energético, ¿vale? Entonces, 1,2, 1,6, por ahí, ¿vale? 1,8 como muy mucho. La cantidad de grasa puedes dejarlo en 1 gramo por kilo de peso corporal aproximadamente, el resto de hidrato de carbono y sobre todo entrenar muy fuerte, ¿vale? Y por darte números también en aumentos de peso corporal por semana, 0,2, 0,3% del peso corporal por semana de forma lineal y ya está. Con eso sería más que suficiente. Una pregunta, Aritz, ¿tú qué diferencias has visto trabajando como nutricionista al trabajar o al llevar la alimentación de mujeres respecto a hombres? Si te soy sincero, ninguna diferencia. Lo único y lo más importante a tener en cuenta, sobre todo cuando estás cerca de competición, es el ciclo menstrual, sobre todo, ¿vale? Porque obviamente la respuesta es muy interindividual, sobre todo a la del aumento de peso y demás, pero yo siempre les pregunto a las chicas que yo, ¿te va a caer el periodo el día de la competición o la semana previa a la competición o la semana posterior a la competición? Más que nada para preparar el terreno, como he comentado al principio, si yo sé a ciencia cierta que la chica que yo llevo el día de la competición o cerca del día de la competición va a tener un aumento de 1 kilo, porque obviamente ellas lo tienen calculado cuánto rebotan, pues yo empiezo a reducir ya la ingesta desde antes para que no haya ningún tipo de problema. A nivel de chicos, por otro lado, en relación con este tema, nosotros a nivel hormonal somos muy planos, ¿vale? No hay ninguna alteración, ¿vale? Entonces, pues única y exclusivamente sería el ciclo menstrual. Sobre todo también para preparar protocolos de pérdida aguda de peso es importante tener en cuenta el ciclo menstrual, en qué momento el ciclo menstrual se encuentra, si está en la fase folicular o no, etcétera. Porque si está en la fase folicular, sabemos que los estrógenos están un poquito elevados, entonces hacer una descarga de agua en ese momento, una carga de agua en ese momento es terrible, es un error garrafal, ¿vale? La única situación de ciclo menstrual en la cual tienes que hacer, o podrías hacer, mejor dicho, una carga y una descarga de agua sería en la fase lútea porque los estrógenos están bajos, ¿vale? Por la relación que tiene con la ADH, etcétera. Pero en líneas generales, única y exclusivamente eso. Luego, entrando en otro tema relacionado con esto también, sería la gestión emocional, ¿no? La gestión del estrés de las chicas. Lo suelen gestionar peor, tienden a reducir la ingesta sin avisar. Entonces, esto a la hora de hacer cálculos a mí se me complica. Pero obviamente yo soy humano y yo entiendo presupongo que esta chica pues tiene ese problema, ¿no? Digamos. Pero no, nada más allá de eso, bastante parecido. Más allá de todo lo que hemos estado hablando acerca de alimentación y suplementación en powerlifting, quería preguntarte cuáles han sido hasta el momento tus experiencias más divertidas o más memorables en relación al entrenamiento y la competición de powerlifting, tanto en tu faceta deportiva de cuando estabas compitiendo como ahora mismo que eres nutricionista. ¿Hay algo que, no sé, una experiencia curiosa o random que Pues hayas tenido? random, yo creo que tú te la sabes, yo creo que se la sabe toda la comunidad del Power. En 2017, creo, en Cádiz, ¿te acuerdas? O sea, fue la mejor preparación de mi vida. Estaba, no para ganar, porque no iba a ganar, porque mi banca era una auténtica basura, pero sí iba a hacer el récord de sentadilla. De hecho, hice el récord de sentadilla. Cuando salgo a celebrarlo con Gonzalo, le doy un abrazo, tal, y de repente, pues me llaman por el megáfono y Arid, ven a la mesa, no sé qué, tal. Y voy a la mesa y pues me levantaron un poquito el singlet y vieron pues que no tenía la ropa interior que tenía que llevar, ¿no? En ese momento. Y pues me descalificaron, me quedé sin récord y no pude competir más. No me dejaron competir, de hecho. Yo les dije, entiendo que me hayáis descalificado porque no he seguido las reglas. Puedo estar más de acuerdo o más en desacuerdo con respecto a esta regla, pero por favor, déjame competir. O sea, aunque no cuente, déjame salir a tarima, por favor. Y no me dejaron. A día de hoy me río, pero estuve jodido. Pero bueno, me puse a hacer banca y peso muerto en la zona de calentamiento, porque ya que estaba, pues lo terminaba. Y recuerdo que ese día Óscar Sánchez me dio la mano y me dijo, enhorabuena, tío, por la actitud que estás teniendo. Me acuerdo, nunca, no se me va a olvidar nunca, nunca se me va a olvidar. Y a nivel de Nutri, pues ver que, sobre todo, digamos que la competición más importante del año a nivel nacional es el absoluto, pues para mí es un
muy gratificante ver que año a año llevo más chicas, pues siempre digo chicas porque la gran mayoría que llevo son chicas, ¿vale? Pero llevo cada vez más chicas, cada vez tienen más nivel, cada vez quedan mejor y eso al final para mí es muy, muy importante, muy gratificante porque al final no se tiene muy en cuenta el papel del Nutri durante toda la temporada, como es obvio, ¿vale? Ahora explicaré esto, pero cuando se acerca la competición ya obviamente el papel del Nutri cobra muchísima más importancia y ver que cada vez más gente confía en mí es lo que te digo, súper súper gratificante. O sea, a mí me parece bestial. Que un Nutri off-season no precio de alguna forma, porque al final un Power casi siempre está en temporada, también lo entrecomillo. Es básicamente porque con un mínimo que hagas a nivel nutricional, y escúchame, me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, ¿eh? Con un mínimo que hagas, con una mínima disponibilidad energética que tengas, con un mínimo de macros que tengas, tú vas a rendir, te vas a recuperar y vas a generar adaptación. Siempre y cuando el entrenamiento esté bien pautado, bien programado y el estímulo que se lleve sea el correspondiente, ¿no? O el que se tiene que llevar. De hecho, yo personalmente, voy a decir chicas siempre, ¿vale? A las chicas que llevo les digo, cuando termina la competición, o sea, haz lo que quieras, vete, no me pagues y tú te tiras un mes, dos, tres, los que tú quieras, comiendo lo que te apetezca. Lo único que te digo, intenta no pasarte de este peso corporal para que luego no se nos complique y cuando estés a mes y medio antes de competir, me escribes, ¿vale? Me escribes, te meto en categoría y ya está. Y luego ya sigues tu propio camino. Si necesitas hacer una pérdida de grasa después de la competición, pues obviamente yo te ayudo y ya está. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Lo mejor de todo esto es que siempre, siempre, siempre me escriben. Cuando se van, vuelven. Y es muy importante esto. O sea, esto es bestial. Vamos, a mí, por ejemplo, que termine faking la competición, que se vaya por su cuenta y que luego venga y me escriba y me diga, oye, ¿me metes en categoría? Y yo, claro, por supuesto. Que Ana, o sea, Fake Inma, campeona de menos de 63 absoluta. Ana Lores, campeona absoluta de menos de 47. Que me venga un mes antes y me diga, oye, ¿me puedes meter en categoría? ¿Tienes sitio para una hormiga como yo? No sé qué tal. Entonces, claro, o sea, eso para mí es increíble. Luego aquí también otra cosa importante es que otra persona en mi lugar, no sé quién, pero otra persona en mi lugar seguramente intentaría convencer a esa persona con argumentos totalmente absurdos de que tiene que seguir contigo en ese momento porque es súper importante. Pero es que realmente no lo es. Y como te digo, yo siempre sigo mi criterio y sigo mis valores. Si yo sé que esa persona no va a tener ningún beneficio por seguir trabajando conmigo, yo se lo voy a decir. El hecho de decírselo y el hecho de ser honesto hace que esa persona vuelva. Y que vuelva es muy importante, muy, muy importante. Un tema, Aritz, que pregunto a los héroes que pasan por este podcast es acerca de cómo se organizan en el día a día y lo que quisiera saber es, un poco en líneas generales, que aproximadamente yo entiendo que hay un cambio de día a día, ¿cómo te organizas desde que te levantas por la mañana o despiertas por la mañana hasta que te acuestas? ¿Y qué consejos generales nos darías para mejorar nuestra productividad y nuestra capacidad de aprovechar el día y conciliar el power con otras facetas? Vale, bueno, yo aquí te voy a decir que yo aquí soy bastante, bastante nazi, ¿vale? Yo, salvo casos excepcionales, hago todos los días lo mismo. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Lo primero que hago es leer una hora algún libro que me esté leyendo, totalmente ajeno a lo que es la nutrición, el power, etcétera, ¿vale? Desayuno, me voy a entrenar y durante el cardio que estoy haciendo, que tengo una hora de cardio, pues escucho un podcast que dura una hora, ¿vale? Aquí es una forma en la cual puedes aprovechar el tiempo, porque una hora es muchísimo tiempo en tu día. Entonces, si invierto ese tiempo en escuchar un podcast ya relacionado con la nutrición, pues estoy avanzando. Luego voy a casa, como y directamente me pongo a trabajar hasta que termino todo el trabajo que tengo que hacer. Obviamente yo tengo escrito una agenda lo que tengo que hacer. En el momento que lo termino todo, pues me tomo un pequeño break de 10 minutos y ya me pongo pues lo típico, ¿no? A leer papers hasta que me estalle la cabeza. Y me estalla la cabeza aproximadamente a las 7 de la tarde, porque claro, tú piensas que yo me levanto a las 5 todos los días. Entonces, a las 7 corto, ceno a las 7 y cuando termino de cenar, como ya tengo un poquito más de energía, sigo leyendo y cuando termino de leer, pues me cojo otra vez el libro y sigo leyendo el otro libro y ya está. Y luego me meto en la cama a eso de las 9:30 aproximadamente y al siguiente día lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, todos los días lo mismo. Es la única forma en la cual yo considero que tengo el control absoluto en mi vida, ¿no? Y que me siento productivo. En relación, Aris, a esto que has comentado de la lectura, me gustaría preguntarte que en relación a tu desarrollo personal, profesional y deportivo, ¿qué recursos nos recomendarías, como pueden ser libros, películas y demás, para seguir aprendiendo sobre alimentación en powerlifting? O en general, ¿qué nos recomiendas? Vale, si quieres aprender sobre un tema en específico y no te quieres leer todos los papers que hay, tienes diferentes plataformas como son The Strength Society, Innova Academy, FISAC también.
Esas son, bueno, luego también está la página web de Francis Holloway, GS, creo que se llama. Esas cuatro son muy top, muy, muy top. Yo me he hecho muchos cursos, como siempre digo y siempre voy a decir, de Marcos Rueda. Para mí ha sido mi referente desde que he empezado. Si quieres cosas específicas, bueno, es que realmente en PubMed también puedes buscar cosas específicas, pero bueno, ya me entiendes. Directamente a los cursos, que al final también escuchar viene bien, básicamente si tienes la casa saturada. Luego, por ejemplo, también antes que se me olvide, la página web de Carlos Hernández o Carlos por Nutrition, está sacando unos cursos que son increíbles. Sobre todo tiene el de deportes de resistencia, el de la carga de carbohidratos, creo que solo tiene dos, esos dos son muy buenos, yo los he hecho. Y luego para leer pues diferentes revistas científicas, sobre todo PubMed a fuego y realmente nada más. Como libros físicos no, nunca he comprado ninguno, PDFs y demás que me descargo pues son papers y realmente nada más. Aquí yo creo que a lo mejor tú podrías aportar algo más que yo, porque yo... En relación, Aritz, a lo que me has comentado de que sueles leer libros o temáticas más allá de la nutrición o la alimentación y la suplementación, ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿O cuál es que es lo último que has leído? Pues mira, ayer me terminé un libro sobre el estoicismo y hoy me estoy leyendo, bueno, hoy he empezado a Piensa y razona como Sócrates. No lo conocía ese. Mira, me lo apunto. Muy Piensa bueno, y razona muy como bueno. Sócrates. Qué Ese bueno. es. Luego te lo paso. Y luego también bueno, leo mucho a Napoleón Hill, no sé si sabes quién es, Sí. Clement Stone, Piense y hágase rico. Piense ya de rico, y luego La filosofía del éxito. Y Ujú. es que realmente todos los libros de Napoleón Hill son bestiales, de Clement Stone también, de Brian Tracy también, y realmente Mario Alonso Puig también, y creo que ya está. Bueno, ya vale. Son muy buenas recomendaciones y por ahí vamos a poder encontrar seguramente nuevas lecturas. ¿Cómo resumirías, Aritz, en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos esté escuchando se lleve a casa y pueda aplicar desde ya? ¿Se puede resumir en una palabra? Sí, perfectamente. Perseverancia. Perseverancia. Me Hagas, gusta mucho. hagas lo que hagas, sé perseverante. Y luego, obviamente, pues tener en cuenta que, obviamente, durante tu camino, independientemente cuál sea, independientemente a lo que te quieras dedicar, siempre hay fracasos. Sí, siempre hay fracasos momentáneos. Pero bueno, yo siempre digo, a raíz de libros de Napoleón Hill y demás, que hay una frase que siempre que me dejó marcado, es que cada fracaso momentáneo deja una semilla equivalente en cuanto a éxito se refiere, ¿vale? Entonces hay que saber identificarlo y hay que utilizar sobre todo los fracasos como, o sea, no, o sea, es decir, que para ti un fracaso no sea un agujero negro, que sea un escalón. Aprender de él con una actitud mental positiva, obviamente, afrontarlo de una buena forma y luego todo llega. Así que la palabra sería perseverancia. Qué bueno, Aritz. Muchísimas gracias porque me parece que este mensaje tiene un valor, igual que te he comentado antes en relación a lo que comentabas de alimentación y suplementación. Este mensaje sobre la perseverancia y sobre aprender de los fracasos y los errores tiene un valor incalculable. ¿Dónde podemos encontrarte y seguirte en redes sociales para seguir aprendiendo más? Pues solo tengo Instagram, aritadrian96 y listo. Luego tengo también la cuenta de NutriElevate y ya está. No tengo absolutamente nada más. Genial, pues te buscaremos por ahí para estar al día de lo que vayas subiendo. Muchas gracias, Aritz, de corazón de nuevo por estar aquí. Ha sido un placer enorme poder aprender contigo. Nada, gracias a ti. Siempre, Muchas siempre. gracias, Aritz. En el episodio de la semana que viene contaremos con Adrián Manzanares o Adri Rau, que es fisioterapeuta y redactador especializado en powerlifting y en toda la recuperación del dolor y las lesiones en este deporte. Así que esperamos de corazón que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.